Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. En este caso no va a ser un top ni una lista de recomendaciones al uso, sino que únicamente me apetecía charlar un poquito y compartir mi punto de vista sobre la obra de, para mí, el mejor director que ha dado el cine en los últimos 20 o 30 años. Hablo de Satoshi Kon, un realizador, además de autor de varios mangas, que lamentablemente falleció con 46 años el 24 de agosto de 2010. Esto significa que hace 6 años de su fallecimiento tenía 46 cuando esto sucedió, fue por causa de un cáncer, y a pesar de que únicamente trabajó en una serie de televisión y en 4 películas, para mí dejó una huella absolutamente imborrable en, digamos, mi formación cinéfila. Yo crecí como todo el mundo viendo las películas que eran las más comunes, desde Disney, Pixar, Warner, etc. dentro de la animación, hasta los blockbusters de Hollywood y eventualmente alguna película europea, pero sobre todo francesas o españolas, es decir, el cine que todos tenemos delante de la cara cuando somos jóvenes y no tenemos la posibilidad de elegir ni conocemos un poco más allá. Sin embargo, llegado un momento cayó en mis manos una película llamada Perfect Blue. No me enteré muy bien del todo lo que estaba pasando cuando la vi la primera vez, pero algo en esa película me fascinó. Tiempo después descubrí que su director era Satoshi Kon y me puse a ver el resto de sus películas, comenzando por Millennium Actress. Lo que vi en aquel momento fue algo magnífico. Me encantaba el cine de Ghibli, me encanta cómo Hayao Miyazaki habla sobre la naturaleza y sobre el ser humano a través de metáforas muy claras. Me encanta el humanismo de Isao Takahata y cómo, a pesar de retorcer el diseño de los personajes, es capaz de transferir una visión completamente realista a cada uno de ellos, en películas como La tumba de las luciérnagas. Sin embargo, Satoshi Kon, o en concreto Perfect Blue, pertenecía más a una línea diferente, una línea marcada por directores un poco más introspectivos, como Katsuhiro Otomo, a quien conoceréis por Akira, o Mamoru Oshii, responsable de películas maravillosas como Ghost in the Shell, aunque para mí su mejor obra es Angel's Egg. Perfect Blue comenzaba de forma alegre, pero al mismo tiempo era triste. Una de las integrantes de un grupo de idols iba a separarse para crear una carrera en solitario, y demostrarse a sí misma que podía ser más que eso. Sin embargo, las cosas se torcían. Y en un sentido puramente espectacular, hacía algo verdaderamente interior, algo introspectivo, algo que conseguía que tu mente se trastornase cuando llegaban ciertas secuencias, especialmente una en concreto que no voy a spoilear por si no habéis visto la película y queréis hacerlo, pero creo que cualquiera que la haya visto sabe de lo que hablo, y sobre todo cuando llegaba a la parte final te dabas cuenta de que Satoshi Kon no era el director que te iba a guiar de la mano para que concluyeses la película. Toda la obra de Satoshi Kon es al mismo tiempo críptica y generosa, es decir, te permite seguir una línea muy marcada del argumento, pero siempre queda algo abierto para que le des un poco al coco. Su cine, definiéndolo de forma un poquito vulgar, era un cine 2.0. Tú puedes verla como mero espectador, pero llegar a un punto en el que si estás metido dentro de la película, vas a tener que esforzarte por ir un poquito más allá. Es un tipo de cine reflexivo, un tipo de cine que habla sobre los personajes, pero al mismo tiempo no te permite únicamente verlos, sino también entenderlos y juzgarlos en base a ello. No lo sabía en su momento cuando la vi la primera vez, pero Perfect Blue ha acabado siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos y un film que recomendaría a cualquier persona interesada en el cine de animación más allá de los cánones. Y de hecho la recomendé hace apenas unos días en el top de películas que me fascinan en relación a Mulholland Drive de David Lynch. Años más tarde, como digo, vi Millennium Actress, y en este caso la película es bastante más sencilla, y lo que me llama la atención no es tanto la complejidad, por así decirlo, de la trama, como sí la humanidad de sus personajes. Esto es algo que se extendería a toda su obra posterior y anterior, pero aquí es donde creo que está mucho más marcado. La historia va sobre unos reporteros que van a casa de una actriz ya retirada a que ésta les cuente su historia. Básicamente saltamos en el tiempo con una serie de flashbacks, cada uno inspirado en un tipo de género del cine diferente, porque la actriz nos va contando su historia a través de las películas que fue filmando. Es una película preciosa, lloré como un tonto cuando la vi la primera vez, y si la volviera a ver seguramente volvería a llorar. Me emociona un montón, creo que es una de las películas más bonitas que se han hecho jamás, y en fin, tenéis que verla si queréis algo diferente, pero al mismo tiempo pomposo, que no se quede únicamente en ser algo llamativo estéticamente, sino que tenga algo detrás de las imágenes. Su siguiente película es Tokyo Godfather, codirigida en este caso con Shogo Furuya, y básicamente es una especie de remake de Los Tres Padrinos, un clásico western de John Wayne en el que 3 personajes encuentran a un bebé y tienen que cuidarlo. La película de Kon se diferencia del original porque aquel director aprovecha para enseñarnos un poco más del Japón real. Es decir, no el que se ve en las postales, sino el de los personajes que están fuera del núcleo urbano o del centro económico. Son 3 mendigos, encuentran al joven y tienen que buscar a su madre por todo Tokio. Es una película perfecta para ver en Navidad, no acompañado de niños porque no es su target, pero aún así creo que tiene valores muy interesantes y que transmite ideas y conceptos, a pesar de ser una película, entre comillas, muchas comillas, menor, que no tienen otras producciones mucho mejor valoradas.
Un año más tarde, en 2004, produjo Paranoia Agent, una serie bastante atípica dentro del mainstream japonés, que parecía más una producción surgida en los 90, como Serial Experiments Line o Evangelion, y ya desde su opening era completamente perturbadora, un montón de gente riéndose en lugares horribles como un vertedero. Era una película que trastocaba completamente los temas de Tokyo Godfather. Una era luminosa a pesar de mostrar las miserias de Japón, y la otra, Paranoia Agent, era ya directamente desoladora y completamente deprimente. Hablar de la historia en este caso creo que es un poquito arbitrario, porque cada uno de los episodios, o casi todos ellos, estaban separados los unos de los otros y únicamente estaban conectados por un joven con un bate que de alguna forma u otra aparecía en el episodio. Decir más creo que es hacer un spoiler bastante gordo, pero recomendar únicamente llegar hasta los últimos 4 episodios. Pasa cierta cosa que es absolutamente increíble. Tiene un episodio en particular que es para mí una obra maestra rotunda, que se desarrolla dentro de un estudio de animación y ves cómo trabajan en la producción de un episodio de un anime random. Y si os gusta este episodio, recomendaría recuperar una película de Mamoru Oshii con actores reales llamada Talking Head. Es una verdadera locura, pero merece la pena. Lamentablemente en 2006, Satoshi Kon dirigiría su última película y sin ningún tipo de duda la más ambiciosa. Paprika, Detective de los Sueños, es una película absolutamente inabarcable. Tiene tantas capas de profundidad, es tan absolutamente profética de lo que está pasando a día de hoy, 10 años después, y ha sido realmente influyente mucho más allá de las barreras del cine japonés. Si habéis visto Origen o Inception de Christopher Nolan, básicamente es esto transformado en una película de robos. Esto por cierto pasa también con Perfect Blue. Darren Aronofsky, director por ejemplo de Requiem por un sueño, en una de las secuencias de la película calcó directamente un plano de esta película de Satoshi Kon. No lo digo yo, lo ha reconocido él mismo. Es más, Cisne Negro es, de alguna forma, una traslación al cine hollywoodiense, por así decirlo, un poco más masticada, pero aún así es una gran película, de la anterior Perfect Blue. Con lo cual, Satoshi Kon no solamente ha sido un director brillante por sí mismo, sino que ha permitido que otros autores hayan crecido gracias a su obra de forma directa o indirecta. Además de dirigir películas, Satoshi Kon también se dedicó a la escritura. Hizo un montón de mangas que por suerte no me he leído, es decir, tengo aún obras de Satoshi Kon por descubrir, pero en el cine escribió por ejemplo un segmento de Memories de Katsuhiro Otomo llamado Rosa Magnética o Magnetic Rose, que os recomendaría sin ningún tipo de duda. Dura 40 minutos, pero es una de las grandes joyas del cine de animación de los 90. Además, y aunque obviamente de forma mucho más transparente o más etérea, como Roujin Z, un film muy interesante, o Patel Labor 2 de Mamoru Oshii, con lo cual al final todos los grandes nombres se acaban juntando. Lamentablemente su fallecimiento dejó un pequeño hijo huérfano. The Dream Machine iba a ser su siguiente película y lleva bastante tiempo en el limbo. Quizá nunca la veamos, pero afortunadamente y de forma egoísta nos queda algo a lo que agarrarnos. Nos quedan sus películas, 4 en total, nos queda una serie, Paranoia Agent, y por tanto un legado absolutamente invaluable. Para mí Satoshi Kon fue algo más que un director de cine. Conecté automáticamente con su obra, y cuando falleció realmente la hostia fue contundente. Lo sentí como si fuera un familiar, lo sentí como si fuera alguien con quien hubiera hablado continuamente. Lo sentí, dicho de forma un poquito cursi, como si fuera un verdadero amigo. Su cine tenía una cualidad especial con la que yo conectaba directamente, y era su humanismo y su forma de ver las cosas. Con lo cual espero realmente que con este vídeo os hayáis animado a ver algo de Satoshi Kon, lo que sea, sus películas, su serie, lo que os apetezca, pero que descubráis a este gran director y este gran contador de historias.